Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Las gotas oftalmológicas Binitin son de gran beneficio para la salud. Apple Nature Bien presenta los testimonios de las gotas Binitin. Don Manuel, ¿cómo se encuentra? Le habla Javier, el señor que atendió el sábado pasado, ¿se acuerda de mí? Era para contarle qué bien me siento con el Binitin. Vieras cómo me encuentro bien de los ojos. ¿Se acuerda la irritación? Como llegué cuando usted me atendió, ya se me ha eliminado en un 80%. Hice todas las recomendaciones que usted me dijo, al pie de la letra, como usted me dijo, y vieras qué cambio que tengo. Más bien, quería que usted fuera a visitar a mi papá, que también tiene problemas en los ojos, para que usted le explique y para que usted me lo atienda, don Manuel, pero estoy muy contento. Le agradezco mucho por haberme recomendado este producto. Muchas gracias, don Manuel, y espero su respuesta. Apple Nature Bien presentó los testimonios de las gotas Binitin. Recomiéndelas usted también y permita que más personas mejoren su salud. Ojos cansados, cataratas, glaucoma, problema en la retina, conjuntivitis, irritación o terillón. Si presenta alguno de estos síntomas, le recomendamos las gotas oftalmológicas Binitin, que proporcionan alivio rápido al dolor, inflamación o secreción. Servicio express en todo el país con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089 con Ricardo Salazar. ¿Buscas mejorar tu salud de manera natural? En Macrobiótica Marilyn te acompañamos en el camino hacia una vida más sana y equilibrada. Te ofrecemos asesoría personalizada en productos naturales, suplementos, tés, esencias, superalimentos y mucho más. Estamos en Coronado Centro, contiguo a Importadora Monge. Nuestro WhatsApp 5730-3030, 5730-3030. Estamos para ayudarte. Macrobiótica Marilyn, tu salud naturalmente. Muy buenas amigas y amigos, compartimos nuevamente esta sección de medicina natural y ahorita bajo la percepción, bajo la visión de medicina espiritual, medicina física, mental. Vamos cuerpo, alma y espíritu. Por eso el tema 4, sanidad divina. Esperando que la trazabilidad de este espacio les pueda aplicar una gran bendición y les abra ese espectro que es por qué la medicina natural tiene que entrometerse. Porque muchos me dicen, me llaman. No, yo quiero solo medicina. Párela con eso, así me lo dicen. Y yo les tengo que aclarar, basado en eso de la experiencia con lo que es el dueño de fábrica, no se pueden separar ninguno de los tres elementos, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, es mi obligación o enfocarlos, llevarlos a ustedes a un norte espiritual, definitivamente, donde ustedes puedan entender más la trazabilidad de la parte de la medicina natural. Involucra al dueño de fábrica. Por eso el tema, sanidad divina. Y bueno, empezamos con el tema donde lo habíamos dejado en el programa anterior, y es el enfoque. No puedo perder el enfoque de Dios. El enfoque con el tema divino es muy importante, porque la promesa dice que Él guardará en perfecta paz a quienes, a los que pasan pensando en Él.
puede ponerme la imagen, la 23. Entonces, en esa experiencia y en ese norte, ustedes y yo, perdemos el foco rápidamente cuando nos pasamos de la promesa de Isaías 26:3. La promesa de Isaías 26:3 es muy contundente porque dice que Él guardará en completa paz. Es una promesa de parte del Eterno revelado a Isaías en Isaías 26:3, donde dice que a esa persona cuyo pensamiento pasa en Él, mañana, tarde, noche, salgo de la casa, le doy gracias y le pido que me acompañe, llego, gracias por haber llegado, hago un trabajo, arranco el día, termino el trabajo. Eso es que yo esté en un pensamiento que estoy perseverando en él. Un pensamiento que esté en esas condiciones tiene la promesa. ¿Cuál? Que Dios lo va a guardar en completa paz. Entonces, usted tiene un mal jefe, llega donde usted y dice el jefe, todavía no me la pase. Llega el jefe y dice, ay muchacho, yo no sé, llego donde este hombre y me detengo, me retengo, me refreno, no sé por qué, no puedo darle por como quisiera. ¿Por qué? Porque usted está con la protección de la promesa de Isaías 26:3. Y esa promesa dice que si yo me pongo a pasarme pensando en Dios y dice que yo me mantengo perseverante en ese pensamiento, voy a ir el sábado a buscar de Dios, voy a ir a hacer el culto, apenas me levanto, apenas me acuesto, voy a estudiar de Dios. Para eso los adventistas nos distinguimos que todo tipo de ramificación adventista que practica la cartilla, que arranca domingo, termina jueves, viernes se repasa y el sábado solamente se analiza. No hay que empezar de cero en la cartilla del sábado. Mucha gente no ha entendido eso y llega el sábado a pretender repasarla completo, lo que es la de la semana, porque la que es de repaso se le da a alguien 10 minutos, fulano, repáseme la anterior. Y eso es 10 minutos, usted tiene que estar a su capacidad presentando un resumen anecdótico de lo que usted captó, puede leer, puede citar libros de la Biblia, 10 minutos y ya. Entonces la iglesia refresca los conceptos. Luego viene la cartilla del día, se le dedica 1 hora. Y en esa hora pueden participar todas las personas. Yo quiero contestar tal. Lo que pasa es que a veces hay que hacerlo dedocráticamente, a dedo, dedocráticamente. ¿Por qué? Porque la gente, ay, no quiero participar, hay que hable otro. No quieren participar y hay que sacarle las respuestas con cuchara. A estas alturas, a un adventista, no hay ese calor, no hay esa emoción de que todo el mundo quiere participar. Y claro, se pone uno a participar mucho y tras de eso, oye, sí que habla. Sí es esto, pero es una observación y una crítica con fines educativos, con fines que ojalá se puedan atender y sean correctivos. No podemos seguir siendo adventistas con esas timideces. Ya estamos muy grandes. El tiempo se acaba. La hoja está terminándose de consumir por el mismo principio que es que todo va a dar a un norte. La segunda avenida está cerca. Entonces el foco se pierde. Por eso el consejo, enfocarme en Dios es muy importante y con eso no puedo dejarlo por lado. Empiezo el día. Entonces, a veces la gente se levanta y lo primero que ve es un celular. Pierde el foco. Entonces ahí es donde ustedes y yo tenemos un problema. Páseme la imagen siguiente. Y algo importante, el mundo tiene el foco perdido. ¿Por qué? Porque el mundo está pasado en esta prueba de que no le importa más que las cosas del mundo. Y no como dice la imagen de este exponente Francis Chan. No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. ¿Y qué es las cosas que no importan en la eternidad? Es de que usted está con el foco requete perdido, nunca tuvo foco, no se cuida ni en la salud, menos en lo espiritual. Y lo peor, solo está detrás de cómo hacer el próximo millón de colones y al que le va muy bien.
porque hoy la mayoría está apenas y con costos y pasando a los 20,000 pesos que le puede costar el vivir para proseguir de unos 20,000 pesos diarios. ¿Ah? Y eso es el foco totalmente perdido. Pero si usted se enfoca en Dios, no se va a levantar a mirar el celular. ¿Por qué? Porque usted está muy metido en su fracaso. El fracaso suyo, ¿cuál es? Que usted quiere tener éxito en lo que no importa. El trabajo, puede ser que lo tenga, pero denle la prioridad al eterno. Levántese, no lea el celular, lea la cartilla. Abra el celular, sí, abre la Biblia. Abre el celular, sí, busca pensamientos o promesas para el día. Ora, lee su palabra, busca la voz de Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos que tomar un punto diferente. Por eso está la promesa en Salmo 5:3. Pero ustedes y yo hemos perdido el foco. Entonces, al perder el foco, vuélvame a poner, digamos, la parte o foto torturante, que es la 23. Se perdió el foco. ¿Por qué? Porque usted no se pone a pensar en las cosas de Dios. Y si yo me enfoco en Dios y no en el problema, voy a tener una percepción diferente de paz, como dice la promesa de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si yo me pongo en ese impulso, en esta preparación, voy a terminar viviendo como en Colosenses 3:2, que Colosenses 3:2 me da una indicación directa de que yo ponga mi mirada en las cosas de arriba, así como lo dice, no en las de la tierra. Entonces eso es indicativo a este pensamiento de Francis Chan. Usted no está poniendo la mirada, mira, si un día me muero y un día tengo que ir a dar cuentas a Dios y un día va a llegar. Así usted se vea en el espejo muy guapa, muy guapo, con muy buen billete. Vamos a tener que ir a dar cuentas a Dios. Y ahí es donde el principio nos tiene que dar una revolcada espiritual. Ah, no, pongo el carro puro chacachaca y no pongo tal vez una canción que me pueda dar una motivación, una orientación musical espiritual. No, no lo hago porque no tengo la necesidad, no me interesa. Ahí es donde yo les digo, vean, antes de oír cualquier cosa, usted va en el carro, tenga una emisora espiritual de las de verdad, la única que existe. Y por dicha en Costa Rica hay una propia, se llama Radio Lira 88.7, pero no, prefiero oír donde me venden mentiras. Ninguna organización que no guarde el domingo y predique la palabra de Dios es verdad. Así de crudo. O sea, yo ya lo he documentado. Yo ya lo he enseñado con escritos, están. Aquí está escrito. Entonces, usted no esté rechace y rechace la palabra de Dios, porque usted no pone la mirada en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero que nada, obedecer la palabra de Dios. A estar hablando con Dios en el largo del día. Y así voy alcanzando la sanidad del alma. Acuérdense que este es el tema número 2, la sanidad. Y es un tema de sanidad divina, la sanidad de Dios. Dios me quiere ayudar, pero ayúdate que te ayudaré. No pongo la música espiritual, no me preocupo por informarme y enfocarme en Dios. Porque si yo no me enfoco en Dios y no en el problema, voy a tener paz, como nos dice la palabra de Dios. Son las promesas a las que yo tengo que caer, tengo que repetir, tengo que recalcar. Y como dijo Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿No ve que Dios es un intenso? Con esa palabra solamente que nos deja registradas en Primera de Tesalonicenses 5:17, que yo no cese, que no pare, que no me detenga, que le siga, que le ponga bonito, que me ponga caliente en la oración. Eso indica que definitivamente voy a estar en un conversar en silencio, pero en mi mente conversar y conversar con Dios. ¿Y eso en qué me va a llevar? En que voy a mejorar mis decisiones. ¿En qué me va a mejorar? En que mis luchas internas, mis tentaciones, llámese tendencia al sexo, a la droga, al robo, al asesinato, a la mentira, al no ser consagrado, me van a llevar a sus pies.
Es así, no es más, está claro. Pero usted no quiere entender, usted quiere seguir en lo mismo. A usted le gustan nada más las palabras bonitas. Claro, si usted viene a este programa, va a encontrar que se le van a dar palabras muy fuertes. Porque el mensaje de Dios es fuerte. Porque el tiempo no está como para sentarse en los laureles a ver qué bonito. La vida es muy linda, pero se va a acabar. Y vamos a ver una factura para cada persona a nivel individual, espiritual. Hiciste lo bueno, estas son tus bendiciones. Hiciste lo malo, estas son tus maldiciones. Tú escoge. Entonces, sigue insistiendo en su mal camino, tiene una ayuda divina. Padre, ayúdame. Eso es enfocarse en Dios. Padre, te suplico, no importa que usted en este momento diga, es que yo estoy mal. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios que me ayude? ¿Cómo le voy a pedir yo a Dios que se me manifieste en mi vida? Sí, pero eso es fe. Y ese es el principal ingrediente que a la gente le falta, la fe. Entonces, basándonos en eso, es muy importante profundizar en el enfoque, en el problema, no, sino en Dios. El enfoque en Dios, no en el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, muchas veces hago un paréntesis porque les quiero presentar un documento que ya he hablado de esto, pero lo voy a volver a documentar con un video. Les he conversado de que la voz tiene un poder, la voz tiene una influencia, la voz tiene un efecto que si yo declaro, lo logro. Tengo que comenzar para ver con fe las cosas, tengo que comenzar a declarar. Palabra, siempre. Entonces, dentro de eso, también la forma en que yo lo proponga. Si usted es una persona que me está viendo y tiene que dirigir alumnos, ya sean adultos o niños, siempre importante aprendan el mensaje que van a ver ahora, que es un estudio científico, el cual documenta el poder de la voz en nosotros. Es un video que dura muy poco, pero vale la pena lo que vamos a recibir. Vamos a pedir a la producción que nos pase el material y regreso después de un comercial con ustedes. Adelante, producción. Es su caja e intentará defenderla de los simios humanos que corren hacia sus trenes. Primero, le pedimos que usara una voz suave de tono alto. Fuera de mi caja. 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 Nadie podía estar menos interesado en las demandas de nuestro chimpancé. Fuera de mi caja. Ya sea que lo ignoran Fuera de mi caja. o lo ridiculicen. Fuera de mi caja. No hay ninguna caja. Después, le pedimos que cambiara el volumen de su voz, pero no el tono. Fuera de mi caja. Fuera de mi caja. Es más fuerte, pero aún aguda. Fuera de mi caja. ¿Alguien saldrá de su caja? Fuera de mi caja. Fuera de mi caja. Fuera de mi caja. No, aún sin suerte. No puede detener a Fuera de nadie mi de caja. invadir su territorio. Fuera de mi caja. Ahora adoptará la voz de un chimpancé macho alfa. Tono bajo y volumen fuerte. Pero alguien lo notará. Fuera de mi caja. Fuera de mi caja. Fuera de mi caja. De repente, todos salen de su camino para evitar allanar Fuera el de mi territorio caja, del fuera de mi macho caja. alfa. Fuera de mi caja. Fuera. Nadie se detiene a pensar por qué. Simplemente de forma instintiva hacen lo que él dice. Fuera de mi caja. Incluso se detienen en Fuera seco de mi para caja. obedecer el Fuera. comando obligatorio. Fuera de mi caja. Fuera de mi caja. Lo siento. Fuera de mi caja. ¿Tu piel ha perdido su vitalidad? ¿La irritación y el daño se han vuelto parte de tu día a día? Templario del Bosque,
la crema natural que cuida tu piel con el poder de las plantas medicinales de Costa Rica. Cadillo de perro, el tilo criollo, el carpintero y la flor blanca son algunas de las combinaciones perfectas para restaurar y sanar tu piel. Templario del bosque, lo natural que tu piel necesita. Obtenga la suya con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089. Templarios del bosque, la crema para sanar la piel dañada. Muy bien. Mensajes que podemos ver ahí. Mire, el mensaje de la voz. Esto de que la voz tiene su poder, tiene su presencia, es importante. Y lo vuelvo a presentar porque hay gente como que no entiende que primero uno ya tiene una personalidad. Eso es imposible, ¿verdad? Que en la relación con Cristo, si ustedes me hubieran conocido cuando yo no era cristiano, se sorprenderían de la categoría de mala persona que yo era. Eso es muy diferente a que ahora yo venga, les hable con la autoridad, con la denuncia que hay que hacerles con respecto a la mentira y que lo tomen como una cuestión grosera. Tengo que dejar claras las cosas. Que a usted no le guste la verdad es otra cosa, pero aunque aquí yo me raje las venas en vivo y llore, eso no va a cambiar su percepción de que fue grosero lo que le dije. Y a eso mi exposición será fuerte, es fuerte porque tiene que ser fuerte. Aquí no estamos hablando de que lo que me estoy defendiendo es un pedazo de tierra, aquí no estoy hablando de una campaña política, aquí no estoy hablando de un aumento de bienes materiales. Estamos hablando de que o se salva o se pierde, o se lo lleva Dios o se lo lleva el diablo. Y acá, ante una expectativa de juicio para todos, si quieren me hacen caso y si quieren no me hacen caso. Pero la llamada de atención, la observación ha sido con respeto. Y el tono es el mío. Sin embargo, encuentro de que muchas veces eso me motiva, haber encontrado un material como este, porque definitivamente yo siento que si uno está con Dios y Dios lo influye a uno a tener este panorama de expresión, es porque Dios lo que quiere es trabajar con ustedes para que ustedes se enfoquen en Él, no en el problema, para que se enfoquen en la vida eterna, no en la vida mundana, para que se enfoquen en la vida no perecedera, sino en la vida que vamos a estar por la eternidad para siempre con Él. Haciendo caso omiso, no van a lograr nada. Van a seguir poniendo la atención, el enfoque en el problema. Y se les olvida que hay un gran Dios que los hizo, los compró por segunda vez con la sangre de su redención, porque por oficio directo, a nivel de creación, ya Él somos de Él, nosotros le pertenecemos por creación. Y luego, por redención. Lo que pasa es que no todo el mundo pacta en la redención. Otros están, según ellos, bien pactados en un mensaje mentiroso y el programa viene aquí a mover los cimientos. Y un terremoto tiembla sobre una escala que hasta los edificios se caen y este mensaje genera eso. Una ola de impacto. Yo no pretendo hacerle ni así a ninguna organización espiritual que no sea la adventista, ni así, porque no es mi interés. A nosotros no nos interesa cantidad, nos interesa calidad. Y el mensaje, aunque parezca pero muy diezmado, es así, porque este programa no le va a llegar al 100% de las personas que lo ven como para tratar de hacer una conversión de enfoque a Dios. Van a seguir empecinados como el avestruz en su problema. Y yo les estoy avisando que ya tienen un problema con Dios al no buscarlo, no obedecerlo, no atenderlo en sus 10 mandamientos, en no tratar de cambiar esa vida a estado pecaminoso, a un estado más santificado. No van a poder por sí mismos. Es una realidad y eso les choca. Aunque yo se los diga llorando, les choca. Si se los digo riendo, me burlo. Si se los digo serios, que siempre les va a chocar por cualquier manera y cualquier ángulo que les llegue. Así que
Eso, que para todos los que son educadores, vayan entendiendo. Si usted le habla así a un hijo, está la experiencia y el expertise completo de los maestros y de los padres. Maestros, padres. Y las mismas esposas, ¿cómo se ponen? Calientes para que el marido se mueva, se movilice, reaccione para que accione. Y el de palabras muy suaves, muy lindo, todo muy tierno, pero ¿quién obedece? Nadie. Y yo no busco que obedezcan. Yo lo que busco es que ustedes, dentro de la enseñanza y mandato divino, es que se queden notificados. Punto. Quedan notificados. Todo este programa y todas las colecciones de programas es una notificación constante. Es un bombardeo de notificaciones para que al final, en el día del juicio, no digan, sí, no, yo lo oí y no quise hacer nada. No quise obedecer. Soy y era en un estado rebelde. Ustedes, familia, todos esos elementos nos llevan a una situación de una congoja definitiva, una congoja no agradable, una congoja difícil. Tan difícil que ya vienen tiempos de persecución. Vean ustedes en los Estados Unidos. En Estados Unidos ya está abierta la situación con respecto a lo de la Biblia. Es por aula, donde se van a poner los mandamientos y los están enredando, que sí, que ahí dice el sábado. Pero que eso es domingo porque Cristo resucitó en domingo y es el domingo verde. Por favor, esto es una alerta constante. Y si usted ya dio por sentado que, como lo dicen los Estados Unidos, es ley, peor. Yo ya en eso, por dicha, venimos y hace rato adelantando. Pero vamos a pedirle a producción que me presente ese material del Senado que aprueba la ley de lo del enfoque de la Biblia. Veamos el material, ponga la atención, porque ya esto está encima. Adelante, producción. Upe, se fueron. El infierno no fue creado para destruir a Satanás, como algunos podrían pensar. No es un lugar donde Satanás será aniquilado, sino un reino eterno de tormento, diseñado para su castigo por su rebelión contra Dios. En Mateo 25:41, Jesús mismo lo declara. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este versículo muestra claramente que el infierno fue preparado para Satanás y sus seguidores, pero no para su destrucción, sino para su castigo eterno. Además, en Apocalipsis 20:10 se nos dice, y el que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es una aparente aniquilación, sino un tormento sin fin. Hoy en día, muchos niegan la existencia del infierno porque simplemente no quieren enfrentar las implicaciones de un castigo eterno en un mundo donde la ciencia y la razón dominan. La idea de un tormento sin fin parece absurda. ¿Cómo podría un ser justo, un Dios de amor, permitir un lugar de sufrimiento tan aterrador? Es una pregunta válida, pero la respuesta no es tan simple como queremos que sea. La justicia divina no siempre se alinea con nuestras expectativas humanas. El infierno no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia de nuestras propias elecciones, el rechazo de la justicia eterna. Una de las razones por las cuales muchos niegan la existencia del infierno es la gravedad de las acciones humanas ante un Dios perfecto. En un mundo donde el mal parece prevalecer, ¿cómo puede alguien pensar que un castigo eterno es justo? Pero aquí está la clave. El infierno no es solo un castigo,
es la consecuencia inevitable de la desobediencia al Creador. En la vida, a menudo vemos que las acciones tienen consecuencias. Si alguien comete un crimen, va a prisión. Si alguien infringe las leyes, hay repercusiones. En términos espirituales, el infierno es la consecuencia final de rechazar la oferta de perdón y salvación que Dios ha dado a la humanidad. Es un rechazo al amor y a la misericordia infinitos. La segunda razón por la cual mucha gente niega la existencia del infierno es el escepticismo que se ha propagado. La sociedad moderna tiende a mirar las creencias tradicionales con recelo, y la noción de un infierno de fuego eterno parece pertenecer a un pasado primitivo. La ciencia, la lógica y la razón parecen tener la última palabra en todos los aspectos de la vida, y en este contexto, conceptos como el infierno parecen ser irrelevantes. Pero el hecho de que no podamos ver algo no significa que no exista. Según las Escrituras, el infierno no es solo una advertencia sobre un lugar físico, sino un estado de separación eterna de Dios. La existencia de este lugar es un hecho espiritual, y la verdad de su existencia no depende de nuestra capacidad para comprenderla completamente. Aunque el infierno fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles, la Biblia nos enseña que todo aquel que rechace a Dios y viva en pecado está en peligro de caer en ese destino. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nos da una oportunidad de evitar el lago de fuego. En Juan 3:16, Dios nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Es decir, aunque merecemos la condena, Dios nos ofrece la salvación. Si crees en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y vives conforme a su palabra, puedes evitar ese destino y vivir para siempre en su presencia. La decisión está en tus manos. El 25 de mayo de 2025, los legisladores de Texas, el representante James Del Rico D. Austin y la representante Candy Noble, discutieron una legislación para exigir que las escuelas públicas exhiban los 10 mandamientos y un acalorado debate sobre la votación del proyecto de ley en conflicto con el cuarto mandamiento. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Ocurrirá de manera gradual, estado por estado, siguiendo el patrón que les fue guiado por el proyecto 2025. Pero hay algo más profundo que ocurrió en Texas. Aquí está la actualización de la profecía que deben conocer. Saludos a todos nuestros miembros y patrocinadores de TIBP. El periódico Texas Media ha promovido leyes dominicales por años. El 25 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes de Texas aprobó un proyecto de ley del Senado que exige mostrar los 10 mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas. El proyecto de ley 10 vuelve al Senado para su aprobación antes de ir al gobernador Greg Abbott, quien se espera lo firme como ley. El proyecto de ley ahora regresa al Senado para su aprobación. TexasTribune.org dice que Texas requerirá que las aulas de las escuelas públicas muestren los 10 mandamientos bajo un proyecto de ley que está cerca de ser aprobado. El proyecto de ley pasó preliminarmente la Cámara con 88 contra 49 votos el sábado pasado. En el artículo se menciona el día del sábado judío que los 10 mandamientos prohíben, como dijo el representante estelárico, en un esfuerzo por resaltar la hipocresía legislativa. La aprobación inicial de la Cámara Baja llegó después de más de 2 horas de debate y a pesar de los últimos esfuerzos demócratas por suavizar la ley, incluyendo dar a los distritos escolares la oportunidad de votar sobre la política y añadir códigos de ética de diferentes creencias al proyecto de ley. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Te estás refiriendo a la manera en que está redactado en el proyecto de ley? Sí. Ok. Estar aquí el sábado. Se trata de que estemos aquí el sábado. ¿Es irónico o no?
¿Qué significa santificar el sábado? Bueno, creo que sí. ¿Quieres profundizar en la teología aquí? Me gustaría hacerlo si tú lo deseas. Creo que es importante tomar un día de descanso. Dios, quien creó el mundo, no necesitaba descansar, pero tomó un día libre tras la creación. Fue un buen ejemplo para nosotros de descansar. Y eso está consagrado en nuestras reglas y nuestra constitución, donde dice aceptar el domingo en nuestros documentos muy tempranos como nación. Detengamos el video ahí. ¿Has oído sobre el engaño y el grave error relacionado con un día? Uno de los errores más graves sobre el sábado que muchos predicadores enseñan es que mencionan tomar un día de descanso en vez del día de descanso específico. ¿Qué quiero decir? Dios estaba siendo específico. Génesis 2:2, un periodo en el que no existían judíos ni pecado. En el séptimo día, Dios concluyó su obra que había realizado y reposó en el séptimo día de toda su labor que había efectuado. Dios fue preciso acerca de qué día la humanidad debía descansar y considerarlo como el día del Señor. No solo un día, sino exactamente el día. El séptimo día, impulsados por fallos recientes de la Corte Suprema de EEU y el segundo mandato del presidente Trump, los cristianos conservadores se unen tras varios proyectos de ley en Texas que buscan incluir más religión en la educación pública y podrían causar disputas legales que cambien la separación entre iglesia y Estado. Cito, nuestras escuelas no son zonas libres de Dios, dijo Middleton en un comunicado anunciando el proyecto de ley del Senado 11, la legislación sobre la oración escolar. Somos una nación educativa estatal bien construida. Confiamos completamente en Dios. No existe tal cosa como la separación de iglesia y Estado en nuestra Constitución, y las recientes decisiones de la Corte Suprema por los designados del presidente Trump lo reafirman. Middleton dijo además, aquí estamos, él. ¿Qué día es el Sabbat cristiano? Domingo debido a que Jesús resucitó de entre los muertos. Aquí estamos. ¿Qué día es el Sabbat cristiano? Domingo por el día en que Jesús resucitó. Aquí estamos. ¿Qué día es considerado el Sabbat cristiano? Domingo en honor al día que Jesús resucitó. La realidad es que no encontrarás ni un solo versículo que se refiera al sábado como judío. ¿Dónde está el versículo que dice que el domingo es el sábado cristiano? Es solo una tradición creada sin base en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en Lucas 24:1 la Biblia llama al domingo el primer día de la semana. Siempre ha sido de esa manera y nunca cambiará. La Biblia no se refiere al domingo como el nuevo día de reposo. El Senado de Texas aprobó una ley que obliga a las escuelas a mostrar los 10 mandamientos. Esto es de proporciones bíblicas. Hay un proyecto de ley del Senado del Estado de Texas. Requeriría mostrar los 10 mandamientos en las escuelas públicas del Estado de Texas. Las escuelas de Texas podrían pronto tener que mostrar los 10 mandamientos en cada aula desde el próximo año escolar. El Senado de Texas aprobó hoy un proyecto para poner los 10 mandamientos en escuelas. Legisladores republicanos de Texas impulsan leyes para mostrar los 10 mandamientos en escuelas públicas y asignar tiempo para oración diaria. Los proyectos de ley enfrentan oposición porque se considera que violan la Constitución. Hay división sobre esta idea. Jordan Elder, de News for San Antonio, nos acompaña para explicar por qué los expertos creen que el proyecto podría avanzar este año. Jordan, cierto, no es la primera vez que esta idea aparece en la Cámara del Estado, pero algunos expertos piensan que este año podría ser distinto, y no es por algo que pase aquí en Texas, sino por la Corte Suprema. El republicano Phil King de Weatherford escribió el proyecto de ley del Senado 1515. Este proyecto exige que cada aula de escuela pública muestre un póster o copia enmarcada de los 10 mandamientos, con un tamaño mínimo de 16 por 20 pulgadas. Nuevos proyectos de ley proponen que cada aula de escuelas públicas en Texas tenga un póster o copia de los 10 mandamientos. El proyecto de ley va a la Cámara.
Gerald Harris en vivo desde la sala de prensa con esta historia. Gerald Lynn, quizás recuerdes que la última vez que la legislatura de Texas se reunió en septiembre, aprobaron una ley similar que requiere que se muestre In God We Trust en las escuelas públicas. Algunos dicen que es parte de la historia de EEU. Otros creen que el proyecto de ley infringe las libertades religiosas, la separación iglesia-estado y la primera enmienda de la Constitución de EEU. Interesante. Si se aprueba, Adrian, buenos días. El proyecto de ley exigiría que los 10 mandamientos se muestren en cada aula en un marco de 16 por 20, y eso podría empezar tan pronto como este otoño si se aprueba. Ahora, está pendiente en un comité de educación del Senado y acaban de escuchar el testimonio público el jueves. 7 personas apoyaron el proyecto de ley y una mostró preocupación. El impulso para hacer del domingo el día de descanso en Texas no es un concepto extraño. Los medios de comunicación en Texas han estado promoviendo esto y se vio influenciado e impulsado por Donald Trump y el proyecto 2025. Por ejemplo, el Marshall News Messenger es un periódico diario con sede en Marshall, Texas. El 13 de septiembre, el año pasado, 2024, esta fuente de noticias publicó un artículo abogando por el domingo como el día de adoración y descanso. El artículo, titulado Tradiciones familiares del domingo, buscaba convencer a la gente para adoptar el domingo como día de iglesia, día sagrado de Dios, tiempo en familia y descanso. Otro medio tejano, el Odessa American, un periódico de Texas, publicó un artículo del obispo católico promoviendo el domingo y el avivamiento eucarístico nacional. Este artículo buscaba recordar a la comunidad su importancia religiosa y el significado cultural de SundaySabbathTruth.com. Quiero compartir contigo, y esto no es solo una enseñanza adventista, esto no es solo una verdad exclusiva adventista. Ningún protestante honesto te dirá. Tienes aquí en tu pantalla Congregacionalista Americano, Bautista Anglicano, Iglesia Cristiana Católica, Iglesia de Cristo, Iglesia de Inglaterra, Discípulo Congregacional de Cristo, Episcopal, Luterano, Metodista, Instituto Bíblico Moody, Presbiteriano, Protestante, Episcopal, Domingo, Bautista del Sur. Leamos desde el principio lo que dicen los bautistas. El doctor E.T. Hiscox, autor del Manual Bautista, mencionó que había otra persona para santificar el día de reposo, pero ese día no era domingo. Se afirmará con cierto sentido de triunfo que el día de reposo se movió del séptimo al primer día de la semana, junto con sus deberes, privilegios y sanciones. Al buscar información sobre esto, que investigué durante años, me pregunté, ¿dónde está el registro de tal cambio? No en el Nuevo Testamento. Absolutamente no. No existe evidencia bíblica que respalde el cambio de la institución del sábado del séptimo al primer día de la semana. Esto lo afirma el Dr. E.T. Hiscox, el autor del Manual Bautista. ¿Qué hay de la Iglesia de Cristo? El Church of Christ Bible Standard de mayo de 1916, Auckland, Nueva Zelanda, menciona que la Iglesia romana eligió el primer día de la semana por la resurrección de Cristo y muchas otras afirmaciones de varias iglesias. Visite SabbathTruth.com. El domingo no es el sábado cristiano. El símbolo de la resurrección en la Biblia no es el domingo sagrado, sino el bautismo. Romanos 6:4-6 menciona que están a punto de establecer la imposición de los 10 mandamientos en todas las aulas educativas. La legislatura está a punto de obligar a cada maestro del estado a colocar los 10 mandamientos en sus aulas. La legislatura está a punto de obligar a cada maestro del estado a colocar los 10 mandamientos en sus aulas. La legislatura está a punto de obligar a cada maestro del estado a colocar los 10 mandamientos en sus aulas. ¿Su proyecto es sobre los 10 mandamientos? Sí. ¿Los miembros de esta legislatura siguen estos mandamientos? Este proyecto de ley se refiere a honrar nuestro valioso patrimonio histórico, educativo y judicial mediante la disciplina de los 10 mandamientos. Pero queridos amigos, pueden asentarse en la verdad de la palabra de Dios hoy. Elijan al Señor del sábado.
El propósito y significado de los 4 mandamientos es señalarnos al Creador, al Señor del día. Es Jesús. Jesús trabajó 6 días y descansó el 7º. Y si lo aceptas no solo como Salvador, sino como Señor, Señor del sábado, lo recordarás en el día de reposo. Este es su deseo, queridos amigos. Por favor, dejen sus comentarios abajo. Jesús es verdaderamente el Señor del sábado. Jesús es verdaderamente el Señor del sábado. Muchas gracias, queridos amigos. Por favor, compartan esta importante verdad encontrada en la profecía bíblica. Muy bien, amigas y amigos, ese es un tema que ya fue aprobado. Ya ahí cuando se editó el video, quedamos en que definitivamente el tema era muy, digámoslo, controvertido. No se sabía si sí, si no, pero resulta que ya fue aprobado el proyecto por el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, dada esa situación y dada esa realidad, ya está nada más en el proceso de que el tal gobernador lo firme y se comience a promover la exposición de los mandamientos que aparecen en la Biblia de Éxodo 20. Ahí yo digo que la misericordia de Dios va a trabajar, va a operar en el sentido, póngame doble imagen, va a operar en el sentido de la misma atención que ustedes deben de tener. Si en Estados Unidos va a estar vista la palabra en un formato 16:20, donde dice los verdaderos 10 mandamientos, la verdadera Biblia, el verdadero mensaje, dicen ahí, vamos a ver si a la hora de la práctica ponen verdaderamente esos mandamientos, o los católicos, como ya se los presenté en otro programa, que eso está totalmente adulterado, en desorden y no van en la línea que Dios lo propuso y lo dice que debemos de obedecerlo. Basándonos en eso, solo queda la práctica, esperarla. Sin embargo, van a tener la misericordia de Dios, donde si es así, que es los de Éxodo, van a tener la oportunidad de entender los verdaderos mandamientos, ponerle fe, atención, respeto a la palabra de Dios. Y muchas mentes van a estar sobre la tendencia, bueno, mira, ¿y qué hacemos? Ahí dice que es sábado. Más de un alma va a decir, no, yo soy romano, yo soy del Vaticano, yo creo en los líderes, esto de Constantino es así, punto, se respeta lo que ellos digan, entonces van a respetar el domingo. Y está la otra tendencia que usa un sentido común y dicen, pero ¿cómo va a estar un poder de un hombre por encima de la palabra de Dios? Si es así, más de un grupo, no sabemos la cantidad, sabemos que no es una gran cantidad, va a ser mínima, como siempre, porque no todos quieren obedecer, y eso les da la oportunidad de decir, ay Dios, es el sábado, pero yo no puedo, yo estoy aquí, yo estoy atado. Ya ahí comienza Dios a trabajar con esas almas, a facilitarles los cambios, a facilitarles más luz. Porque ese es el problema. Como la gente no se enfoca en Dios, no busca la luz. Como la gente no se enfoca en Dios, solo ven el problema. Ay, el problema es que ahora es que es de ley. Cuando vengan las clavijas que las van a socar, que las van a apretar, ahí es donde ustedes y yo vamos a quedar requete redarguidos. Y cuando esto se diga, para que la gente que está viendo el programa, sobre todo el pueblo adventista, se recuerden de que cuando esto pase en Estados Unidos, se nos acaba la gracia a los adventistas. O nos pusimos con Dios o nos quedamos ya con el diablo pensando que todavía estamos con Dios. Y el grupo del resto de la humanidad, que es el 99%, 99.78%, porque ya subió la cantidad de población mundial. Entre más sube la cantidad de población mundial a 8.300 millones de habitantes, baja el porcentaje de los adventistas a nivel de contribución con la gran cantidad de los 8.300 millones. Al porcentaje de antes era un 0.25, ahora es un 0. Para ser exactos, 18. Cada vez somos menos porque crece la población.
Y así va a suceder para el resto, porque la iglesia no crece a esa velocidad. El mundo está enfocado en eso, en la gente está tan linda y tan hipnotizada que siguen emborrachados con las atenciones hacia el mundo y no se fijan en que yo me tengo que acercar al Señor, que yo tengo que poner mis ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumidor o consumador de la fe. ¿Y en dónde está eso? En Hebreos 12:2. Él es el autor y consumador. Él vino por fe. Él actuó, Él nos enseña, Él nos aumenta esa condición y nosotros aquí tenemos que estar viendo a Jesús. ¿Dónde lo veo? En la iglesia, en la Biblia, cuando estudio. Podría, ¿por qué no decirse cuando busco un lugar donde me ilustren y que me digan las cosas verdaderamente? ¿Y qué más voy a hacer yo cuando pongo los ojos en Jesús? Cuando voy a la iglesia. Cuando yo voy a la iglesia o cuando yo me hinco en la mañana, me hinco en la noche, estoy haciendo prácticas de Santiago 4:8 que dice, acérquese a Dios y Él se acercará a nosotros. Si yo no me acerco, Él mismo lo está diciendo en otras palabras, que ahí no las dice, pero me las está insinuando, que si yo no me acerco a Él, Él no se acerca a mí. Hay que saber leer entre renglones, entre líneas, porque la palabra dice, acercaos a Dios y Él, la promesa, Él se acercará a vosotros. Entonces, me quedan 4 minutos. Entonces, basados en esta experiencia que Dios nos deja, abriéndonos las panorámicas de las ventanas de los ojos, para que nos enfoquemos en Él, Santiago 4:8, si yo no me acerco, Él no se acerca. Así no lo dice la Biblia, pero lo da a entender. Entonces, hay muchas otras versiones en las que Dios también me hace una observación de que busque primero el reino de Dios y su justicia. Si usted no busca primero el reino de Dios y su justicia con fe, como dice la foto, con todo, con esto puedo ir a cualquier parte donde yo quiera, con fe en Dios. Y ahora que va a haber una, digámoslo así, ametrallada en todas las escuelas de los Estados Unidos, pero empezó en Texas. Y eso va a ir siendo progresivo. Ese proyecto no se queda ahí. Y cuando ese proyecto progresivo se cumpla y que ya se va a hacer mundial, ¿qué va a suceder? La gente va a decir 2 puntos, o es el domingo o es el sábado. Y obvio, va a haber polarización, polaridad. Van a chocar las fuerzas. Unos que creen que es domingo y otros que le dan respeto a la palabra de Dios de una manera ciega, fidedigna, criterio al Dios eterno. ¿Y quiénes son esos? Los que están enfocados en Dios. Si usted no se está enfocando en Dios, no se acerca a Dios, Él no sabe dónde esté. Si usted no le tiene fe, Él no le va a ayudar, porque usted no le tiene fe. Por eso es, como dice ahí, enfócate en Dios, no en tus problemas. Escucha a Dios, no tus inseguridades. Confía en Dios, no en tus propias fuerzas. Cuando usted comience a ver digámoslo así, ametrallamiento de información que va a ser bombardeado en el mundo esto. ¿Dónde empezó? En Estados Unidos. ¡Ay, qué curioso! Y tenemos el Papa americano. Cosa curiosa que coincide. Y el Papa León XIII en su época también casi que por pocas cantidades de firmas no logró la imposición dominical. ¡Qué coincidencia! Y este Papa se llama Papa León XIV y viene con las mismas visiones, viene hacia el mismo norte, llevando todo un causal donde no se les olvide que en el año 2029 se cumplen 100 años de que Benito Mussolini le devolvió el poder a la Iglesia Católica. Desde que en el tiempo del año 1798, el coronel Betier de Napoleón sitió el Papa y se lo llevó y murió ¿cómo se dice? Extraditado en otro lugar, pero murió. Eso se le llama en la Biblia la herida de muerte. Y eso comenzó a ser sanado en el año 1929 cuando se firmaron los
convenios de Letrán y volvió a restaurarse el Vaticano. Y ahora en el año 2029 se cumplen 100 años de que la herida de la bestia, que es un poder religioso muy grande, de una trayectoria desde allá de Babilonia para acá, y que eso se recompensa o calza o se justifica la información cuando uno estudia las profecías de la estatua de Nabucodonosor, las profecías de Daniel. Y es algo que solamente el que se enfoca en Dios se va a dar cuenta que esto va a ir así. Pero familia, el tiempo se fue y yo tengo que irme. Así que no se me olvide el mensaje de hoy. Enfócate en Dios, no en el problema. Eso es muy importante para que usted y yo podamos atender la verdad divina del mensaje que traemos. Sanidad divina, este es el tema número 4. El tema número 4. Vamos para el tema número 5 de sanidad divina. Acompáñenos. Muchas gracias. Las gotas oftalmológicas Bynetine son de gran beneficio para la salud. Apple Nature BN presenta los testimonios de las gotas Bynetine. ¿Cómo le va? Le habla Carlos Ramírez. Usted me había recomendado y había escuchado el producto de las gotitas para los ojos, el Bynetine. Yo soy una persona que desde los 15 años utilizo anteojos porque he padecido miopía y astigmatismo. Actualmente tengo 47 años y por mi tipo de trabajo, que paso prácticamente las 8 horas del día frente a un computador, la vista constantemente, tengo ciertas infecciones, se me hace como tipos de conjuntivitis, como tipos de lagañitas que llama uno y le amanece el ojito a veces cerrado, y prácticamente los tratamientos y las gotas normales, convencionales de ahí son bastante caras, muy caras. Desde que usted me recomendó las gotitas, prácticamente las he usado y el efecto ha sido pero fenomenal. Me refrescan la vista, me mantienen el ojo claro, blanco, ya lo rojo, normalmente que ya después del mediodía en la tarde pues se me irritaba mucho, se me mantienen frescos, ese dolor, esa presión de los ojos ha disminuido. Entonces realmente es un producto que por lo menos a mí en lo personal me ha beneficiado muchísimo. El Bynetine veo que tiene en su composición, tiene manzanilla, tiene algunos otros productos naturales que creo que esa es la razón y el secreto del buen funcionamiento. Entonces para todas las personas que padecen de los ojitos, pues me parece que la recomendación suya, don Manuel, es excelente y pueden hacer la prueba. En realidad es un producto natural que no le va a crear o generar ninguna afectación adicional. Muchas bendiciones y les deseo los mayores éxitos a usted y a toda su familia. Gracias. Apple Nature BN presentó los testimonios de las gotas Bynetine. Recomiéndelas usted también y permita que más personas mejoren su salud. Ojos cansados, cataratas, glaucoma, problema en la retina, conjuntivitis, irritación o terillón. Si presenta alguno de estos síntomas, le recomendamos las gotas oftalmológicas Bynetine, que proporcionan alivio rápido al dolor, inflamación o secreción. Servicio express en todo el país con Ricardo Salazar al 8884-9089. 8884-9089 con Ricardo Salazar.